Buenas tardes. Os quiero dar la bienvenida a esta primera sesión del primer Congreso Virtual de la SPD. Contamos con 4 especialistas de renombre para hablarnos sobre la afectación digestiva por COVID. Quiero destacar la presencia de 2 especialistas del campo de las enfermedades infecciosas. Su presencia en este Congreso de Enfermedades Digestivas representa la necesidad que tenemos todos los sanitarios, independientemente de nuestra especialidad, de conocer los aspectos más técnicos de esta pandemia que ha transformado por completo nuestra actividad médica habitual. En primer lugar, el doctor José María Miró, del Servicio de Infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona, nos hablará del tratamiento antiviral y antiinflamatorio del COVID-19. A continuación, el doctor Rafael Delgado, del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de 12 de Octubre de Madrid, nos hará una revisión crítica de los test diagnósticos del SARS-CoV-2. A continuación, el doctor Klaus Munkemüller, de la Meos Klinikum de Alemania, nos hablará de la afectación del tracto digestivo por el virus SARS-CoV-2. Y por último, el doctor Juan Turnés, del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, nos hablará de las enfermedades hepáticas y COVID-19. Os animo a hacer preguntas a través del aplicativo del Congreso. Al final de las presentaciones tendremos un rato para discutirlas y hablarlas directamente con los ponentes. Bien, vamos a empezar. Doy paso al doctor José María Miró. Gracias. Muchas gracias. Quería dar las gracias también a la Sociedad Española de Patología Digestiva por haberme invitado a dar esta charla sobre tratamiento antiviral y antiinflamatorio del COVID-19. Recordar 2 cosas importantes. Esta es un poco la historia natural del COVID-19. Cada fase es una semana. Desde un punto de vista fisiopatológico es importante tener presente que la carga viral en el tracto respiratorio alto y bajo, cuando es más elevada, es en la primera semana y, por tanto, en teoría, los antivirales donde tendrían más efecto es en la primera semana, y a partir de la primera semana, de los 7-10 días, o los pacientes mejoran, el 80% de ellos, o comienzan a aparecer problemas pulmonares secundarios a una respuesta inflamatoria del huésped muy marcada, y también problemas protrombóticos debido a que existe también una situación procoagulante muy marcada, ¿no? Por tanto, el enfoque terapéutico del COVID-19 será mixto, ¿no? Será antiviral, antiinflamatorio y anticoagulante. Nosotros hemos estado utilizando hasta ahora la mayor parte de medicamentos fuera de indicación clínica, basándose en estudios previos en el SARS y en el MERS. Y si uno visita, por ejemplo, la página web esta mañana del clinicaltrials.gov, puede darse cuenta de que existen muchísimos estudios, hay casi 1.800 estudios en marcha y casi 600 ensayos clínicos para acabar de valorar distintos medicamentos para el tratamiento de estas 3 fases, la antiviral, la antiinflamatoria y la procoagulante. Muchos de estos estudios aún no están publicados, comienzan a aparecer ahora y son los que acabarán de posicionar la indicación de cada uno de estos medicamentos que vamos a comentar a continuación. Desde el punto de vista del tratamiento antiviral, como he dicho antes, lo importante es dar los antivirales pronto, en los primeros días de los síntomas, porque la carga viral en tracto respiratorio superior e inferior es cuando es más elevada. Este es el ciclo del virus desde que entra en la célula a través del receptor AC2 hasta que sale por exocitosis, y los medicamentos que hemos utilizado con más frecuencia como antivirales actúan como la cloroquina y la hidroxicloroquina en la endocitosis y en la salida del virus. Los inhibidores de la proteasa del VIH como lopinavir, ritonavir inhiben la proteasa del coronavirus, y el remdesivir, que es el fármaco que, como veremos a continuación, tiene más actividad, digamos, antiviral y ha demostrado su eficacia clínica, inhibe la transcriptasa del coronavirus. Pero aparte de estos 3 medicamentos, existen muchos otros que se están evaluando en estos estudios, y como las dianas terapéuticas en el ciclo viral son distintas, no es lógico el poderlos utilizar de forma combinada para poder potenciar su actividad. Miren, estos son datos de consumo de medicamentos frente al SARS-CoV-2 en Cataluña. Esto pueden ver que hemos utilizado miles de dosis de hidroxicloroquina, tocilizumab, lopinavir, ritonavir y con menos frecuencia porque era vía compasiva o acceso expandido de remdesivir.
Y todas estas indicaciones las hemos hecho fuera de ficha técnica porque existían datos in vitro y datos en SARS y en MERS que podían inducir una actividad. Por tanto, teníamos mucha fe y mucha esperanza en estos medicamentos, pero la evidencia, como les voy a comentar a continuación, ha mostrado que hay algunos, digamos, desencuentros, algunas decepciones. La hidroxicloroquina es activa in vitro. Vamos a ver la eficacia antiviral de estos tres grandes, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir y remdesivir. Fíjense, el grupo francés de Didier Raoult, en verde, es el que demostró que la combinación de hidroxicloroquina sola o con acitromicina era muy potente y era capaz de negativizar la carga viral en tracto respiratorio superior en menos de una semana. Pero el resto de estudios, ensayos clínicos y estudios observacionales no han demostrado esta ventaja inicial. Y, de hecho, la tasa de negativización es similar al grupo control, ¿no? Además, los estudios de Didier Raoult se han puesto en entredicho por déficits metodológicos importantes. Con lopinavir, ritonavir y con remdesivir también nos hemos llevado una gran decepción. Lopirrito tiene una dosis, digamos, inhibitorio 50 parecida a hidroxicloroquina a nivel micromolar, pero fíjense que en este estudio efectuado en China la eficacia es similar al grupo control. Y con remdesivir, que es 100 veces más potente que lopirrito, la verdad es que en tracto respiratorio superior e inferior la disminución de la carga viral es la misma en remdesivir que en el grupo control. Por tanto, la actividad antiviral in vitro que tenían estos medicamentos no ha sido demostrada en estudios clínicos. Otro papel que puede ser relevante es el del interferón beta-1b. Los interferones son fármacos antivirales, no solamente para el SARS-CoV-2, para todos los virus. Y en este estudio donde se comparaba el triple tratamiento lopirrito, riba e interferón versus lopirrito solo, como monoterapia, en un estudio abierto, fíjense que por primera vez se demuestra que el tratamiento combinado reducía de una forma significativa la carga viral en tracto respiratorio superior. Y la mediana de negativización era de 7 días en el tratamiento combinado versus 12 días en monoterapia con lopirrito. Pero si escarbamos un poco y desgranamos este estudio, fíjense que interferón beta-1b se dio durante la primera semana. Durante la segunda semana se daba lopirrito y ribavirina solos y luego este era el grupo control. Y realmente el beneficio de la reducción, de la negativización de la carga viral dependía fundamentalmente del interferón beta-1b. Esto es importante, probablemente el lopirrito y ribavirina tienen un efecto marginal. ¿Cuál es la eficacia clínica? Hidroxicloroquina tiene actividad antiviral y a la derecha actividad inmunomoduladora, reduciendo la producción de interferón TNF y L1 y L6. De hecho, se utiliza este antimalárico para el tratamiento de muchas enfermedades autoinflamatorias, autoinmunes, desde la artritis reumatoide a otras, ¿no? ¿Qué datos hay en SARS-CoV-2, en COVID-19? Mirad, solo hay 4 ensayos clínicos publicados con pocos pacientes y resultados discordantes. Aquí pueden ver 2 hechos en China, uno que es igual que el grupo control y el segundo que es mejor, funciona mejor la hidroxicloroquina que el grupo control. Y estos 2 efectuados en Estados Unidos, donde uno no hay, es el más numeroso, el de Tang, con 150 pacientes, la verdad es que desde el punto de vista clínico y virológico funciona igual que el grupo control, y el de Barbosa, en que los pacientes que están con hidroxicloroquina progresan más. Por tanto, 2 neutros, uno a favor y uno en contra. Aparte de estos ensayos clínicos, hay muchos estudios observacionales con resultados discordantes. En algunas situaciones, con todos los sesgos que estos tienen, hidroxicloroquina funciona bien, en otros tiene un efecto neutro y en algunos otros estudios observacionales va mejor. El problema es que no hay en estos estudios observacionales un grupo control, no son ensayos clínicos. Y en paralelo a toda esta evidencia ha habido la alarma de la toxicidad, sobre todo la toxicidad mediada, aparte de la gastrointestinal, la diarrea que puede dar la hidroxicloroquina, el aumento del intervalo QTc con posible desarrollo de arritmias ventriculares graves. Este desempate ha sido con esta publicación del Lancet de ahora hace una semana, que se analizan 96.000 pacientes con COVID-19 ingresados en casi 700 centros de los 6 continentes. Y lo que se ve en paciente hospitalizado es que la cloroquina y la hidroxicloroquina solas o combinados con un macrólido se asocian a entre un 33% y casi un 45% de una mayor mortalidad, de forma independiente.
Y además, estos medicamentos incrementan entre 2 y 5 veces el riesgo de arritmias ventriculares graves. Con esta evidencia, falta de eficacia clínica y toxicidad potencialmente muy elevada, demostrada también en otros estudios observacionales, no se recomienda el uso de hidroxicloroquina sola o combinada con acitromicina para el tratamiento de pacientes hospitalizados con COVID-19. ¿Qué datos tenemos en COVID-19 del tratamiento antiinflamatorio? Miren bien, los datos son concluyentes. Hay 2 estudios y en los 2 estudios uno demuestra que la caída de la proteína C reactiva es significativamente más rápida con hidroxicloroquina y otro que bajan los niveles de interleuquina 6. Y, por tanto, este beneficio que se ha observado en pacientes VIH con enfermedades inflamatorias, pues también se ha observado aquí, pero no se correlaciona con un beneficio clínico. ¿Esperamos algo más de la hidroxicloroquina? Pues sí. Hay varios ensayos clínicos que evalúan su eficacia en enfermedad leve y en paciente no hospitalizado. Veremos a ver qué resultados dan y también hay varios ensayos clínicos de su utilidad como profilaxis post-exposición en contactos de personas que han estado en contacto con un caso confirmado o preexposición, gente, sobre todo en personal sanitario, que trabaja en áreas con una alta incidencia de SARS-CoV-2. Estos estudios analizarán la eficacia y la seguridad de la hidroxicloroquina en estos nuevos escenarios clínicos. ¿Qué tenemos del lopirrito? Pues hay un ensayo clínico, fue el primero que se publicó en el New England, abierto, efectuado en China, lopinavir ritonavir en monoterapia comparado con Standard of Care en pacientes con neumonía grave y como pueden ver en esta diapositiva es el tiempo hasta la mejoría clínica, no hay diferencias entre el grupo control y el grupo de lopinavir ritonavir. Solo cuando los autores hacen un subestudio analizando las variables de análisis final dependiendo del momento en donde se administró el lopirrito, cuando este se administró de forma precoz en los primeros 12 días, parecía que había una mayor mejoría clínica y una tendencia a una mejor mortalidad, ¿no? Por tanto, tenemos que esperar a ensayos clínicos que hayan analizado el papel de este inhibidor de la proteasa del coronavirus para ver si estos datos, que son un análisis post-hoc, que no tiene potencia para encontrar diferencias, se confirman en otros estudios y, por tanto, aún tiene un cierto papel. El fármaco con el cual tenemos más esperanza es el remdesivir, ¿de acuerdo? Este es el primer estudio publicado con 53 pacientes en los que se administró remdesivir por vía compasiva. Se publicó en el New England hace aproximadamente 6 semanas. Lo que podemos ver es que la mortalidad global fue de un 13% y fue 3 veces mayor en los pacientes con ventilación invasiva con respecto a los que no tenían ventilación no invasiva. La tasa de efectos secundarios fue del 23% y un 7% precisaron parar el tratamiento por efectos adversos graves. El problema de este estudio compasivo es muy bonito, pero es que no tiene un grupo control y, por tanto, no podemos comparar la eficacia de este medicamento con un grupo de pacientes de las mismas características. Esto apareció pocos días después en el Lancet. Fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, por tanto, con un enmascaramiento perfecto efectuado en China. El problema es que se tuvo que parar el estudio por falta de reclutamiento. Desaparecieron los casos de COVID-19 en China y, por tanto, no alcanzaron los 450 pacientes y el poder del estudio pasó de un 80 a un 58%. En estas curvas de supervivencia del tiempo hasta la mejoría clínica pueden ver que no hay diferencias entre el remdesivir y el control. Con respecto a los efectos adversos, fueron más frecuentes en el grupo, en la rama de remdesivir, un 12% requirieron parada de la medicación por efectos adversos graves versus un 5%. Recuerden esta cifra porque es la que se va a repetir en otros estudios. Pocas semanas después se lanzó una nota de prensa y ha salido publicado hace una semana otro ensayo clínico doble ciego controlado con placebo con 1000 pacientes de más de 60 centros de todos los continentes y cuyo variable de análisis principal fue el tiempo hasta la recuperación. Esto significa ser dado de alta o volver a la situación previa basal del individuo.
Y como pueden ver, los pacientes que estuvieron aleatorizados a Remdesivir se recuperaron un 30% más rápidamente que aquellos que tomaron placebo, y por eso el DSMB paró el estudio y no se llegaron a detectar diferencias en mortalidad, aunque hubo una tendencia que fue casi significativa, un 8% de mortalidad en Remdesivir y un 11,6% en el grupo placebo. Esto es lo que permitió que la FDA aprobara el uso urgente de Remdesivir en pacientes con neumonía grave por COVID-19. Este estudio se ha publicado hace ahora 6 días y pueden ver en las curvas de supervivencia como las dos ramas de mejoría clínica, Remdesivir y placebo, no se solapan, a pesar de tener el intervalo de confianza del 95%, son 500 pacientes en cada rama, y luego hay un análisis. Fíjense que la tasa de efectos adversos no fue mayor en Remdesivir que en placebo, y luego hay un subanálisis por distintos grupos. Y aquí hay algunas incógnitas, algunas incertezas. Por un lado, parece que los resultados son mejores en Norteamérica, en la raza blanca, en gente joven y en gente que no precisaba ventilación mecánica ni ECMO. Otro ensayo clínico de Remdesivir compara 5 con 10 días. Podemos concluir que 5 días va igual que 10 días y la tasa de efectos secundarios es mucho menor y no hay diferencias estratificando por distintos grupos, situaciones clínicas, aunque falta un grupo control. Y con respecto a los interferones, ya les he dicho que combinado con lopirid y ribavirina tuvo un efecto beneficioso desde el punto de vista clínico y también una reducción significativa de la proteína de la interleuquina 6. El suero convalescente también se ha utilizado con eficacia para el tratamiento de pacientes graves y pacientes que estaban con intubación y ventilación mecánica. Respecto al tratamiento antiinflamatorio, es lo segundo que debemos hacer. Vamos a dar tratamiento inflamatorio para parar la tormenta de citoquinas y evitar el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y para ello tenemos los corticoides, los inhibidores de la interleuquina 6 e inhibidores de la interleuquina 1. Con respecto a los corticoides, lo que sabemos es que aumenta la viremia, la carga viral, y retrasa su aclaramiento. Tienen efectos secundarios y, de hecho, no se recomiendan, ninguna guía lo recomienda para prevenir la aparición del síndrome de distrés respiratorio del adulto. Hay algún estudio observacional que demuestra una mejoría en pacientes con SARS-CoV-2, pero necesitamos ensayos clínicos. ¿Qué datos tenemos de estudios observacionales con inhibidores de la IL-6 y IL-1? Este es el primero. Esto es un preprint, pero se acaba de publicar ahora en un PNAS. 21 casos, todos con neumonía grave o pacientes intubados, todos los pacientes se curaron. Y pueden ver cómo la caída de la proteína C reactiva y la desaparición de la fiebre es espectacular. Datos en Europa, en Italia, 60 casos, es la serie más importante, resultados muy buenos y también es muy importante que la administración, el timing de los inhibidores de la IL-6 es importante que se haga la primera semana, porque cuando se hizo la primera semana esto se acompañó de una mejor supervivencia. Otro marcador importante es el nivel basal de dímero D, teniendo un peor pronóstico aquellos que tenían niveles altos de dímero D, por encima de 3.500 nanogramos por mililitro. ¿Qué datos tenemos con Sarilumab? Pues esta es una nota de prensa de Sanofi y Regeneron. Pararon la rama de 200 por falta de eficacia y solo mantienen la rama de 400 en pacientes con enfermedad crítica. Han parado también a los pacientes con enfermedad grave. Por tanto, de momento lo que tenemos es tocilizumab. Y con anakinra, que es un inhibidor de la interleuquina 1, este también es el primer estudio publicado, un estudio italiano. Es un estudio observacional que se compara con un grupo control, con todos los sesgos que esto pueda tener, pero se pueden sacar dos conclusiones. Primero, la dosis baja no funciona y esta rama se paró, y la dosis alta fue mejor que este grupo control, en todos los términos. Lo que pasa es que lo ideal es que aquí tengamos un ensayo clínico aleatorizado para poder ver si tanto los inhibidores de la IL-1 como los inhibidores de la IL-6 funcionan. Y para acabar, dos mensajes del tratamiento anticoagulante. No nos lo debemos olvidar, hay que dar antivirales, antiinflamatorios y anticoagulantes. La fase procoagulante es muy marcada en algunos pacientes y, de hecho, todas las guías internacionales y locales recomiendan en paciente hospitalizado dar heparina de bajo peso molecular de forma profiláctica para evitar la trombosis venosa profunda y el riesgo de tromboembolismo pulmonar.
Esto es muy importante. Sabemos ahora que el COVID-19 se acompaña de enfermedad trombótica, no solo venosa, también arterial. Los pacientes jóvenes pueden hacer un ictus trombótico o un infarto agudo de miocardio, ¿no? Y aquí pueden ver imágenes espectaculares de tromboembolismo pulmonar, de un trombo en la arteria pulmonar o de una trombosis venosa profunda. Por tanto, si curamos al paciente del virus y de la cascada inflamatoria, no querremos que se muera de un tromboembolismo pulmonar. Siempre que damos anticoagulación, es importante, hay que analizar el riesgo de sangrado y buscar este balance. Pero los datos que tenemos hasta ahora es que la anticoagulación es más beneficiosa que perjudicial. Y este es el estudio más importante publicado. Es un estudio del Mount Sinai, liderado por Vicente Fuster y publicado en JACC hace ahora 20 días. Y lo que se puede ver es que la anticoagulación, no profiláctica, sino completa, en el paciente que está en UCI, en el paciente que está intubado y ventilado, alarga de forma significativa la supervivencia. Y esto no se acompañó de forma significativa de un mayor riesgo de sangrado. Por tanto, lo que le recomendaría yo, desde un punto de vista antiviral, es dar remdesivir la primera semana y quizá acompañado de lopirrito e interferón, y para evitar el síndrome de distrés respiratorio del adulto, inhibidores de la interleuquina 6 y, si se desarrolla este síndrome, corticosteroides. Y para acabar los mensajes, el tratamiento del COVID-19 es un tratamiento que debe incluir a medicación antiviral, antiinflamatoria y anticoagulante, que la actividad antiviral propia de estos antivirales que estamos utilizando es muy pobre, pero que el remdesivir es el primero que ha dado una señal clínica de mejoría clínica, ¿no? Y que no debemos dar ni cloroquina ni hidroxicloroquina por el riesgo, por la falta de eficacia y el riesgo de alto riesgo de toxicidad en el paciente hospitalizado con COVID-19. Que los inhibidores de la IL-1 y la IL-6 han mostrado resultados muy prometedores, pero que nos falta el ensayo clínico que acabe de demostrar su eficacia y seguridad, y que el tratamiento anticoagulante en forma preventiva o terapéutica debe valorarse en todos los pacientes. Y para acabar, dar gracias a compañeros con los cuales he compartido algunas ideas y algunas diapositivas, y esta presentación va dedicada a todo el personal sanitario que ha estado en primera línea, a nuestros pacientes y a sus familias. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Miró. Lo que haremos las preguntas al final, ya tenemos varias preguntas en el servidor, pero las dejaremos para hacer una discusión entre todos al final. A continuación nos hablará el doctor Rafael Delgado sobre los test diagnósticos del SARS-CoV-2. Adelante, Rafael. Muy bien, pues buenas tardes, gracias Carolina, y gracias también a la Sociedad Española de Patología Digestiva por esta invitación, ¿no?, para hablar en este caso de los test diagnósticos para COVID-19. La verdad es que ha pasado muy poco tiempo, pero parecen años. Realmente el nuevo virus se caracterizó en enero de este mismo año y dispusimos de la secuencia el día 10. El día 10 supimos exactamente cuál era todas las características genéticas de este nuevo agente. Y muy rápidamente, en los días posteriores ya, estuvieron diseñadas las primeras herramientas diagnósticas basadas en PCR, o sea, en diagnóstico molecular. Desde el principio se identificó que era un nuevo coronavirus, que producía enfermedad grave. Era más parecido al SARS descrito en el 2002, aproximadamente un 80% de homología, más diferente al MERS, descrito en el 2012, aproximadamente un 50% de homología, y mucho más próximo a algunos coronavirus que se habían detectado en animales salvajes, fundamentalmente en algunas variedades de murciélago en otras áreas de China. La posibilidad de disponer rápidamente de la secuencia hizo que
la descripción de su estructura fuese realmente muy rápida. Ha habido algunos aspectos en los que todo se ha producido a una velocidad altísima. Esto es lo único que voy a mencionar de virología básica. Esta es la estructura de la proteína de envoltura, la proteína que se llama S, spike, espícula, que es la responsable de la entrada en la célula. Esta es la estructura trimérica. Esta proteína necesita activarse por un corte que es producido por proteasas celulares en la subunidad S1 y S2. Y esto probablemente encierra alguno de los secretos todavía no bien conocidos de este nuevo agente. Sabemos desde el principio que utiliza el mismo receptor que el SARS-1, pero tiene muchísima más afinidad por este receptor. Este es el sitio de corte, esta es la estructura de aminoácidos, la secuencia de aminoácidos en ese sitio de corte que se necesita para activar la proteína de envuelta y llamativamente se acumulan estas R's, es el aminoácido arginina, ¿no? Todos estos aminoácidos básicos señalan que es una zona que tiene mucha más capacidad para poder ser procesada por proteasas celulares. Si esto tiene alguna relevancia en la transmisión del virus es algo que todavía está por caracterizar, pero seguramente aquí es uno de los elementos que encierra una gran parte de la importancia epidemiológica y de la patogenia del virus. Como sabéis, nuestro intento de comprender esta nueva epidemia ha oscilado frecuentemente entre la gripe y el SARS y desgraciadamente el virus se ha comportado de una manera diferente. En concreto, con el SARS, es el virus al que es más parecido, utiliza el mismo receptor. AC2 está presente en grandes cantidades en vías aéreas, en el pulmón, en vías aéreas bajas, y la expresión en células en vías aéreas superiores es realmente muy pequeña. Y el SARS se detecta relativamente mal y se replica muy mal justamente en este territorio. Hay que ir a buscarle, con muestras invasivas, ¿no? en vías aéreas bajas. Sin embargo, sabemos que por alguna razón que, como digo, no se comprende bien, el SARS-2 se replica y se replica en altas concentraciones en las fosas nasales, en toda la nasofaringe, y esto evidentemente tiene una importancia epidemiológica que ha sido devastadora, y esta es la base del diagnóstico. Podemos hacer diagnóstico molecular porque es relativamente accesible esta zona para poder realizar nuestras técnicas de PCR. Esta fue, como repito, inmediatamente, prácticamente en 24-48 horas, varios grupos, pero significativamente el grupo de Christian Drosten, que lleva ya unos años en el Hospital Charité en Berlín. Christian Drosten fue el que describió el primer SARS y también contribuyó a la caracterización del MERS y identificó y propuso la primera estrategia de diagnóstico molecular basada en PCR, amplificando 3 regiones distintas específicas de todo este género de virus y específicas del nuevo coronavirus. A partir de ahí se han desarrollado otros métodos diagnósticos y la detección molecular por PCR es la base fundamental del diagnóstico de la infección aguda. Esto realmente era conocido, pero lo hemos tenido que recordar. Era conocido de los coronavirus, del estudio de los coronavirus fundamentalmente que afectan a animales. Coronavirus, esta es la estructura genética, son virus RNA de polaridad positiva, muy grandes, de aproximadamente 30.000 nucleótidos, pero tiene un mecanismo de replicación muy curioso en el que se genera no solamente el RNA genómico, que se puede detectar por PCR, sino toda una serie, hasta 10 fragmentos canónicos y luego algunos otros de manera irregular, que representan fundamentalmente toda la parte derecha, la parte 3' del genoma del virus. O sea que
la mayor parte de estas secuencias están sobre representadas y las estrategias de PCR que tienen como diana sobre todo el gen N, el gen M y el gen E, que están en esta zona, son mucho más sensibles, sobre todo si se accede a una muestra con alto contenido celular. O sea que puede haber algunas diferencias entre los diferentes métodos de PCR, porque los que están dirigidos hacia zonas más en la región 5', realmente pueden detectar menos copias de todo este RNA que está abundante, sobre todo en células infectadas. Prácticamente todo lo que sabemos de la cinética de replicación del virus está basado en un artículo que ya se ha hecho ya seminal, es el artículo del estudio de la cohorte de Múnich, este primer grupo de 9 pacientes que se infectó en un evento cerca de, en una reunión comercial cerca de Múnich, y todos estos pacientes, aunque ninguno tuvo enfermedad grave, fueron seguidos muy estrechamente, hospitalizados, y se les realizaron, aquí hay toda una serie de determinaciones a lo largo de un mes en muestras de diferentes especímenes. Y esta es básicamente la referencia que tenemos de toda la cinética de replicación viral. En esta gráfica vemos, esto es abajo en el eje de las X, el tiempo después del inicio de los síntomas, ¿no?, hasta más de 3 semanas, y aquí es la carga viral en muestras tomadas, ¿no?, en torundas tomadas de vías aéreas superiores. Vemos que hay una replicación muy alta, los niveles más altos, ¿no?, se encuentran precisamente en los primeros días y básicamente durante la primera semana, y ahora sabemos también que esta replicación es muy alta justamente en los días que preceden a la aparición de los síntomas, y esto, como sabemos, tiene unas consecuencias epidemiológicas devastadoras. A partir de ahí, la replicación va disminuyendo a lo largo del tiempo, aunque podemos seguir detectando RNA o fragmentos de RNA del virus, no necesariamente, y este es un concepto muy importante, PCR no significa virus viable, es más, casi nunca significa virus viable. Esta es una de las gráficas de un paciente concreto. Aquí tenemos en amarillo la carga viral en muestras de nasofaringe, en naranja en esputo. Vemos que va disminuyendo a lo largo del tiempo, llega a ser indetectable, pero luego si se repite a bajos niveles, pero puede haber detecciones en el límite de la positividad de algunas muestras. Este es el momento de la seroconversión, pero realmente lo que es más importante es que en esta cohorte se realizó también cultivo. Y estas son las muestras de cultivo positivo de esa cohorte de 9 pacientes. No hubo ningún paciente con una muestra viable, con una muestra que diese positividad en cultivo a partir del día 8. Este fue el último día. A partir de ahí, puede haber positividad de PCR, pero no significa virus viable. Y aquí vemos la gráfica de la seroconversión de todo el grupo a partir de, en este caso, del día 5, y prácticamente todos sobre el día 10 tenían presencia de anticuerpos. Hay alguna otra publicación, esta es una publicación más reciente que también correlaciona carga viral, aquí medido como los ciclos en los que se positiviza la PCR. Como sabéis, es una escala inversa. Menor ciclo significa mayor carga viral, se detectan más pronto, y aquí en rojo vemos la replicación del virus. Igualmente, esto es un grupo de pacientes seguidos, prácticamente solo hay viabilidad hasta la semana. A partir de ahí se puede detectar ya a niveles más bajos carga viral, pero no hay demostración de virus viable. Es cierto que todos estos, y esto es importante, casi todos estos estudios están hechos con pacientes con sintomatología leve.
son sintomatología leve. Y sí hay algún dato, y todavía falta el trabajo completo, que nos explique la cinética de replicación viral en pacientes con cuadros graves. Hay alguna observación anecdótica, nosotros tenemos también alguna, que en pacientes después de incluso más allá de 2 semanas con formas graves todavía puede haber cargas virales muy elevadas con viabilidad del virus. Y todavía nos falta este trabajo para comprender completamente la cinética de la replicación viral. Pero en pacientes con evolución favorable, prácticamente podemos asegurar que después de 7, 8, máximo 10 días no hay virus viable. El otro gran abordaje diagnóstico, y que ahora está cobrando crecientemente importancia, es la serología. La serología. Igual que la detección molecular fue muy rápida, es relativamente sensible, seguramente depende, algunos falsos negativos dependen más de la calidad de la muestra que del propio funcionamiento del test, aceptando que estamos cubriendo ese espacio de aproximadamente una semana en la mayor parte de los casos que evolucionan favorablemente. Con la serología hay una gran confusión porque hay ahora más test serológicos para COVID-19 que para ninguna otra enfermedad infecciosa. Realmente es una inundación de test, de los cuales sabemos que muchos tienen grandes limitaciones técnicas, hasta el punto de que ha habido recomendaciones recientes. Esta es una de la Organización Mundial de la Salud, advirtiendo que muchas de estas técnicas no son apropiadas para tomar decisiones individuales sobre pacientes. Sí pueden tener uso epidemiológico. Este es también de hace unas semanas, un comentario en el New York Times relativo a esto, y las autoridades de Nueva York, el 22 de abril, desaconsejando la realización de test serológicos para diagnosticar infección aguda por coronavirus. ¿Cómo se está? ¿Qué información podemos pensar que es ahora mismo sólida de la producción de anticuerpos en la infección por el SARS? Aquí vemos la evolución de la mayor parte de los marcadores. Aquí en rojo es la replicación viral, que tiene su máximo casi coincidiendo con el inicio de los síntomas. Aquí tenemos en azul la detección mediante PCR, que lógicamente es positiva durante toda la fase de replicación, pero sabemos que se puede extender durante semanas, en casos relativamente leves, con esa excepción. Y aquí tenemos la producción de anticuerpos de la clase IgM y de la clase IgG, que casi es simultánea, ¿no? Y acontece normalmente en torno a la segunda semana. La producción de IgM y las técnicas basadas en IgM, en general, para la mayor parte de las enfermedades infecciosas, es una técnica sujeta a muchísimos matices. La producción de IgM puede ser poco constante o puede ser muy prolongada. Puede detectarse IgM, que lo tenemos como un marcador asociado a infección reciente, y puede ser detectable durante meses, y eso asociado a las limitaciones y al diseño de alguno de los test realmente está introduciendo muchísima confusión dentro del campo de la serología. La IgG, a mi juicio, ahora mismo es un marcador mucho más consistente, y algunas de las técnicas diagnósticas, a mi juicio, más sólidas están basadas en la detección de este marcador. Hay muchas técnicas, esta es concretamente la que utilizamos en nuestro centro, ha sido desarrollada por el grupo de Florian Kramer en el hospital en Mount Sinai, y es una técnica que detecta anticuerpos frente a la proteína S, frente a la proteína de la espícula. Y lo hace en 2 fases. Es una fase de cribado, detectando anticuerpos específicos. Esta es la estructura tridimensional que hemos visto en una de las primeras diapositivas de toda esa proteína, el spike. Esta zona en rojo
es lo que llamamos el dominio de interacción con el receptor. Esta es la zona que realmente interacciona con AC2, con AC2. Y este es el resto de la proteína. En este procedimiento, esta es la estructura genética de toda la proteína S y estas son las dos proteínas que se utilizan en este test propuesto por el grupo de Florian Kramer. Consta de un primer paso de cribado en el que se utiliza precisamente esta región pequeña, que es el RBD, el dominio de interacción con el receptor, y los individuos que son positivos, que tienen anticuerpos, esto se hace a baja concentración para aumentar la sensibilidad, son confirmados utilizando toda esta proteína, toda la proteína de la espícula. Como digo, es uno de los test diagnósticos más sólidos. Uno de los problemas es que producir esta proteína para realizar inmunoensayos es relativamente complicado, de momento no es comercial y hay una disponibilidad como digo, limitada, ¿no?, de esta proteína para realizar las técnicas de anticuerpos. Hay otras técnicas comerciales que ahora mismo se están comparando, pero realmente es imposible seguir en este momento toda la comparación. Hay algunas páginas web en las cuales se ofrecen datos de sensibilidad y de especificidad que, a mi juicio, introducen otro nivel de distorsión porque están basadas en evaluaciones que son también muy limitadas y las interpretaría con cuidado. O sea, es un campo en el que, como otros en este problema del COVID-19, estamos con una cierta incertidumbre y hay que tener mucha garantía de los test diagnósticos, de los test serológicos que se utilicen, porque no todos, desde luego, tienen la misma sensibilidad, la misma especificidad y con el tiempo seguramente vayamos estableciendo el valor de cada uno. Una ventaja de la utilización de la detección de anticuerpos antiproteína S es que son los que más se correlacionan con neutralización. Aquí tenemos títulos de anticuerpos antiproteína S y este es el título de neutralización en un ensayo en cultivo. Hay una correlación positiva y realmente esto es una de las pocas buenas noticias en todo este campo. La mayor parte de los individuos infectados producen anticuerpos frente a proteína S, algunos a títulos altos, y estos anticuerpos son neutralizantes. No podemos asegurar que esto garantiza la protección, la inmunidad completa, ni por cuánto tiempo, pero en principio pensaríamos que la mayor parte están protegidos. Y esta es la última diapositiva, es un resumen. Durante la fase aguda, PCR es la técnica de elección. A partir de la fase aguda, su detección puede no corresponder a partir de 8 o 10 días, puede no corresponder exactamente a viabilidad, y esto bueno, a veces ha producido la toma de decisiones discutibles. Las técnicas de antígeno de momento son muy poco sensibles, pueden ser muy prometedoras, quizá en un futuro cuando se mejore su sensibilidad, pero en este momento yo creo que carecen de la capacidad de discriminar para ser utilizadas ampliamente. El cultivo es una herramienta extraordinaria, pero tiene la limitación de que hay que realizarlo en unos niveles de bioseguridad que lo hacen muy poco apropiado para el diagnóstico clínico. La serología no está indicada para la detección de infección aguda, y a partir de esta fase de infección, para saber si ha habido infección pasada, algunos test sí pueden ser suficientemente eficaces. Sabremos más en el futuro con algunos marcadores IgM, como digo, muy discutibles. Fundamentalmente interés epidemiológico, interés individual, podemos discutirlo luego en el turno de preguntas, es muchísimo, quizá menos importante en este momento, salvo algunos casos en los que se quiera confirmar que patología asociada ha sido debida a la infección por SARS. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Delgado. Vamos a seguir. El siguiente ponente es el doctor Klaus Monkemüller, desde Alemania, que nos va a hablar sobre la afectación del sistema digestivo por COVID. Adelante, Klaus. Bueno, muchas gracias, doctora Malaje Lara.
Guten Tag desde Alemania, y es un gusto de poder participar con ustedes y un honor que me hayan invitado. Vamos a hablar acerca de la afectación del tracto digestivo en COVID y nos vamos a enfocar en aspectos patofisiológicos y clínicos. Para comenzar, les quisiera mostrar un caso español del doctor Cienfuegos de Pamplona, que tuvo experiencia con varios pacientes que tuvieron COVID e isquemia intestinal, como podemos ver acá en esta imagen radiológica. Y esta es una paciente que tuvimos nosotros hace un par de semanas, 79 años de edad, multimórbida, diabetes, problemas del corazón, había estado en el hospital hace un mes por un infarto, estaba bien en casa y 30 días más tarde viene por simplemente diarrea y también tuvo fiebre por un día, ningún otro síntoma. Estaba algo leucopénica, tenía anemia, la procalcitonina no estaba elevada y en la radiografía de tórax se le dieron infiltrados intersticiales bilaterales, pero la saturación estaba adecuada. Basadas en las experiencias de la hipercoagulación que hay en estos pacientes, la terapiamos con Clexane, pero también pueden ver que utilizamos vitamina B3. Es algo que vamos a tocar durante esta plática. Nosotros no usamos antibióticos porque no tenía evidencia de infección bacteriana, pero se le hizo un oricultivo y ahí tuvo Klebsiella y se le dio fosmicina por un día. La paciente se pudo ir a casa después de 5 días en un estado totalmente recuperado, ya que la diarrea solo le duró un día y medio y después de rehidratación y esta terapia se mejoró. Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de la microbiología y fisiopatología de SARS-CoV-2 y quiero enfocarme a que no solo es un virus respiratorio, sino que también enterorespiratorio, como muchísimos coronavirus, y al final vamos a ver qué manifestaciones gastrointestinales hay en estos pacientes. Como les mencionaba, el SARS-CoV-2 es un coronavirus y pueden ver aquí la gran familia de coronavirus y esta diapositiva se las traigo para que miren que estos virus también producen enfermedades en animales y también producen muchas enfermedades como hepatitis, diarrea, inclusive en seres humanos. Los primeros coronavirus como el HKU y también el OC y el NL son causantes de diarrea. Y pues tenemos que saber eso para ir comprendiendo el espectro de la enfermedad, porque al principio se le dio casi solo importancia a los aspectos pulmonares, pero como aprendimos también de estudios españoles, vimos que también este virus producía muchos problemas vasculíticos y también de la piel. Importante recordar de que este virus también tiene una parte débil y es su capa de lípidos que lo hace fácilmente desprendible cuando uno se lava con jabón y limpia las superficies, que esto se va a asociar a las últimas diapositivas que voy a mencionar. Pero como se mencionaba antes, lo esencial de este virus es esta proteína, la espiga en la corona, la espícula, que es la clave porque con esta se adhiere al receptor ACE2. Ya oímos que hay muchos receptores ACE2 en la nariz y también en los pulmones, pero el centro de mi plática es el intestino y veremos por qué es tan importante el intestino. Como este virus tiene una habilidad de pegarse al ACE2 de una manera muy fuerte, tiene 10 veces más posibilidades que el SARS-1 de quedarse atrapado a las células humanas. Y esto es lo que lo hace, por supuesto, más peligroso, como lo hemos podido ver durante la pandemia. Otro aspecto importante es que este virus no entra directamente a los pulmones como SARS-1, sino que entra a través de la nariz o la orofaringe. Y aquí podemos ver que en niños hay mucho menos ACE2 en la nariz, en adultos hay mucho más. Y esto es una de las explicaciones probables por qué este virus es más agresivo que los otros que han habido. Y conforme fue avanzando la epidemia, fuimos viendo que síntomas gastrointestinales eran muy frecuentes, como la diarrea, que hasta estaba en 30%, pero a pesar de todo siempre se siguió enfocando a que era un virus pulmonar y se hacían ciclos celulares en las células del pulmón y hasta la respuesta inmune había sido enfocada frecuentemente solo en el pulmón, pero para mí esto es no tan correcto. Para mí es una
inflamación sistémica en muchas partes del cuerpo. Otro aspecto importante es de que el SARS-CoV-2 no se une solo al AC2, sino que también se une a la membrana. Y esto se los voy a enseñar en las diapositivas, porque la enzima, esta furina que ataca a la parte donde se separa la parte S1 y S2 de la espiga S, no es un receptor, sino que es una enzima que está en la célula. Aquí les enseño una diapositiva donde se demuestra que este virus infecta hasta los mismos linfocitos. No se reproduce adentro, pero los infecta y también se llega a tener una linfopenia. O sea, es una enfermedad sistémica. Y siempre es importante regresar al pasado. Esta es una publicación clásica de León sobre SARS-1. Esta salió en Gastroenterology. Podemos ver cómo en la experiencia de estos autores durante esa primera epidemia se vio que SARS afectaba al enterocito. Aquí podemos ver unas fotos impresionantes de las vellosidades donde están cubiertas del SARS y cómo también entra dentro de la célula y la destruye. Y hay dos estudios fascinantes publicados recientemente. Este es de Xiao, donde demostraron que SARS-2 estaba en biopsias del estómago, del duodeno e inclusive el recto. En este estudio no hicieron ilio ni yeyuno, pero esto me pareció interesantísimo porque se pensaba que el estómago no podía ser invadido por SARS-2 y aquí fue demostrado que es posible. Y lo que más llama la atención es de que el virus es resistente a ácido taurocólico y bilis. Y por eso es posible que el virus no solo por vía oral, sino que probablemente por vía sistémica llegue a invadir estas células. Porque si es por vía oral, el virus entra a la célula por la vía apical. Pero en otros estudios se ha demostrado que entra también por vía basal. Pero algo importantísimo que les quiero compartir es dónde hay AC2, receptores AC2. Hay muchísimo más AC2 en el intestino delgado que en los pulmones. O sea, el intestino delgado está lleno de estos receptores. Y para mí tiene una gran importancia, porque el enterocito es una célula clave, según nuestra hipótesis, durante la epidemia. Y pues no sabemos si va a ser que la gran cantidad de AC2 sea buena o mala, como discutiremos al final. Pero cuando entra el SARS-2, se debilitan las uniones intercelulares, las células se rompen, hay apoptosis y hay aumento de la permeabilidad intestinal y translocación bacteriana. Este es el otro estudio que les mencionaba, el estudio holandés, donde lograron cultivar enterocitos humanos. Hicieron unos enteroides, les llaman, tridimensionales, y los infectaron con SARS-CoV-2. Y lo fascinante es de que hubo infectación por vía basal y apical. Quiere decir que el virus, si ya entró por vía respiratoria nasal, puede llegar por la circulación sistémica, también hasta los enterocitos. Importante es que no se reproduce en las células de Goblet. Estas son unas fotos muy lindas de los investigadores. A la parte derecha podemos ver cómo las células fueron afectadas. Y aquí otro tema interesante. Lo bueno de los enterocitos es que hay miones y también que también se mueren rápido. Nosotros cambiamos enterocitos cada 7 días. Entonces esto puede tener una cierta desventaja porque no solo al principio pudo haber una inflamación severa por SARS-CoV-2, pero nuestro cuerpo se defiende y está cambiando como la piel de una culebra toda la parte interior de nuestro cuerpo. Entonces también el virus puede ser excretado con todas las células muertas. Y al tener más receptores AC2, hasta podría ser un factor protectivo al final, ya que se quita al virus que en vez de que se vaya a los pulmones, se vaya a atacar a un órgano que no es tan importante para sobrevivir, o por lo menos que tiene una superficie muchísimo más grande como lo es el intestino delgado. Este es el otro estudio de Zank usando enteroides, similar al estudio holandés, y se los traigo a colación para que se vea que hubo pues replicación de los resultados en 2 revistas de las mejores del mundo. Y aquí podemos ver algo que les quería mencionar nuevamente acerca de la infección apical y la infección basal de estas células. Así es de que hay receptores ACE2 arriba y abajo de los enterocitos. Esta es otra perla
algo muy importante recordar, la furina, pues la TMPRSS2, esa proteasa de la serina que también hay en el pulmón, es una furina, pero también abunda en el intestino. Y recordemos que las furinas son proteasas entéricas que ayudan para activar muchos sustratos. Por supuesto, activan a virus, pero también sin furina no habría potenciación de la toxina de Shiga, ni tampoco habría potenciación del anthrax, ni de las otras toxinas como difteria y pseudomonas. Y esta furina extra actúa a nivel extra e intracelular en diferentes virus, inclusive en HIV, en dengue, papiloma virus, para ir activando o modificando que el virus pueda entrar a la célula. En SARS-CoV-2 vemos que las principales furinas son la TMPRSS2 y la 4. Otras no funcionan. Bueno, esto es bueno saberlo porque pueden ser parte terapéutica, la inhibición de estas furinas o anticuerpos que se podrían utilizar. Y acá, pues, el centro de nuestra plática, que es el enterocito. Esta figura del enterocito la dibujó mi hija, que es artista y también estudió relaciones internacionales, pero le gusta mucho la medicina también. Y pues aquí lo que queremos enseñar es que la espiga, ese no es la única no lo único importante para que el virus se agarre de la célula, sino que la espiga tiene que abrirse. Se tiene que abrir en una parte S1 y S2, y aquí la pintamos como que fuera una tenaza. Y esta tenaza solo puede ocurrir por la presencia de la furina, TMPRSS2 o 4. La tenaza después se agarra del inhibidor ACE en el enterocito, pero también en la membrana. Esa es la otra parte importantísima. No es de que solo se agarra al ACE, sino que se agarra a la membrana también. Eso es importantísimo entender. Pero lo otro importante es que esta enzima es enterocítica, hay mayor cantidad en el intestino delgado, y esta receptor AC2 prácticamente es un chaperón o anda cuidando o anda unido al B0AT1, que es el HARTNUP, que transporta aminoácidos y sobre todo triptófano. Así es de que si AC2 es inhibido, no se transporta triptófano hacia el centro de la célula y ni a las células de Panet, que son las encargadas por medio de mTOR de transformar, bueno, y producir péptidos antimicrobianos que mantienen la homeostasis en el intestino. Así es de que hay inhibición de AC2 por SARS-CoV, hay falta de triptófano, el cuerpo desarrolla colitis, hay una diarrea, hay un estado de pelagra interno, hay una disfunción del microbioma, los eritrocitos enterocitos empiezan a morirse, se abre el espacio intercelular, se activa el ganglio linfático, como me decía uno de mis profesores en los Estados Unidos, en Alabama, Chuck Elson. El intestino es el ganglio linfático más grande del cuerpo. Pues ahí empieza el SIRS, o este puede ponerse peor. Y también existe una translocación bacteriana, como les enseño acá. Este es un estudio reciente en Gastroenterology, donde demostraron de que existe una disfunción total del microbioma. Muchos dicen que es consecuencia del SIRS, pero yo pienso que esto es causa, que COVID, el SARS-2 en el intestino por inhibidor de la AC2 y el triptófano y los antipéptidos, crean acá un problema de bacterias, donde bacterias patógenas como el Clostridium hatewae, el Actinomyces viscosus, Bacteroides nordi, aumentan y bajan bacterias comensales que son buenas y que también producen, por ejemplo, batirato o ácidos de cadena corta que mantienen la homeostasis intestinal. Ahora pasamos a los síntomas, que son las últimas diapositivas, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que había bastantes síntomas gastrointestinales como parte de la enfermedad, en un 30% se podría decir, y estos varían desde anorexia, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, como demostró Chung en este estudio. Y algo muy importante, pues, es que
Aparte de los síntomas gastrointestinales, pues también hay síndromes sistémicos y como mencionábamos, por supuesto, los pulmones. Es una enfermedad también, claro, pulmonar, pero para mí que es respiratory enterovirus. En los Estados Unidos hay dos estudios aquí recientes de California y de Boston, donde vieron que había muchos síntomas gastrointestinales y que inicialmente el síntoma gastrointestinal fue presente en hasta un 15% de los pacientes. Y aquí hay otro estudio donde también se demuestra la gran cantidad de síntomas gastrointestinales. Y aquí les quería demostrar que pacientes que tienen síntomas gastrointestinales, los que tienen diarrea, tienden a tener una carga viral mayor y además tienden a tener mucho más positividad y excretan el PCR por muchísimo más tiempo que pacientes que no tienen síntomas gastrointestinales. Esta es una comparación de los 3 coronavirus severos, el SARS-1, MERS y el COVID, pues que es el SARS-CoV-2, y podemos ver que en todos esos síndromes hubo síntomas gastrointestinales como diarrea, náusea, vómito en diferentes cantidades. Al principio de la pandemia, por supuesto, no se enfocaba tanto uno en la historia clínica preguntando por estos síntomas. Y este es casi que por terminar, pues el último estudio publicado en Lancet, un metaanálisis increíble, donde pues no vamos a pasar mucho tiempo en esta diapositiva, pero es interesante ver que pacientes que han tenido síntomas gastrointestinales paran teniendo una enfermedad en general mucho más severa que pacientes que no tienen estos síntomas. Aquí se puede ver que pacientes que tuvieron muchos síntomas gastrointestinales necesitaron más oxígeno, estuvieron más ventilados en el intensivo e inclusive la mortalidad fue mayor. Pues por supuesto necesitamos más datos, pero llama la atención de que pues hubo cierta agresividad mayor en estos pacientes, como podemos ver en este estudio publicado en el Lancet. Por otro lado, este es otro estudio de China, donde había pacientes que tenían síntomas leves o estaban medios asintomáticos y se les hizo un seguimiento. Este es un grupo no hospitalizado. Los otros datos que les mostré yo fue pacientes hospitalizados y estos fueron pacientes que fueron más que todo con síntomas leves. Y aquí llama la atención ver el otro aspecto, que aquí sí hubo diferencias en que hubo más pacientes que eran de género femenino, que solo tenían síntomas gastrointestinales, que en estos casos hubo menos fiebre, etcétera. Y aquí lo que llama la atención es que por haberse puesto más alertas a la presencia de estos síntomas, probablemente a pacientes que eran ambulatorios se les empezó a hacer más preguntas dirigidas. Y esto también aplica con el síntoma famoso de la anosmia, que al principio de la epidemia no se conocía y hoy por hoy se piensa que anosmia y síntomas olfatorios son mucho más comunes. Entonces, este otro estudio se los presento para ver cierta divergencia con el estudio de Lancet, pero este es un estudio más que todo enfocándose en pacientes con una enfermedad leve. Otro aspecto, para finalizar, interesante, es que hay mucha contaminación en los inodoros, como podemos ver acá, y esto significa de que este virus es excretado mucho en las heces. Se discute acerca de su contagio por vía fecal oral, que no ha sido demostrado, pero tenemos que tener en alerta de que existe mucha contaminación en estos lugares y que si el contagio no para siendo fecal oral, por lo menos si hay material seco, que este también puede ser aerosolizado después. Doctor, le queda menos de un minuto ya. Perfecto, 2 diapositivas más. Muy bien. Tenemos otro estudio donde se demuestra la gran concentración en los inodoros.
y mucho menos concentración en los cuartos de los pacientes, probablemente porque ahí hay una higiene más constante. Y por último, pues la excreción fecal de este virus nos puede ayudar hasta para predecir epidemias o dónde van a haber más casos. En desagües públicos, al detectar el PCR, se pudo detectar con una semana antes que hubiera casos. Así es de que COVID nos ha cambiado el punto de vista de cómo hacemos la gastroenterología y cómo vemos a estos pacientes, y pienso que es un virus mucho más gastrointestinal de lo que se pensaba, es entérico también, específicamente por esta gran afinidad al AC2 que existe muchísimo en el intestino delgado. Pienso que es esencial para la fisiopatología del COVID y tenemos que estar alerta en los síntomas gastrointestinales porque inclusive pueden ser la única manifestación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De acuerdo, pues vamos ya a ir a la última presentación. Esta presentación la dará el doctor Juan Turnés, del Hospital de Pontevedra, y nos va a hablar sobre enfermedades hepáticas y COVID-19. Adelante, Juan. Buenas tardes a todos en España, en Latinoamérica y allá donde nos estén siguiendo en este congreso virtual. Es un placer para mí compartir con todos vosotros en buena parte mis experiencias personales y mis impresiones en relación a las enfermedades hepáticas y la pandemia de COVID-19 que hemos vivido, estamos viviendo o continuaremos viviendo. En primer lugar, como ya se ha mencionado anteriormente, el enfoque que se le podría dar a esta charla es muy variado. Realmente hemos visto ya en las charlas precedentes cómo el COVID-19 es un virus eminentemente respiratorio, pero afecta a múltiples áreas del organismo, y en lo que hace referencia en concreto al hígado hay varios enfoques posibles que se podrían plantear en la charla: la afectación directa o no del virus sobre el hígado, los aspectos relacionados con la hepatotoxicidad por los tratamientos que se han utilizado amplísimamente, como nos mostró en una diapositiva muy gráfica el doctor Miró en el tratamiento de esta enfermedad en España. Pero el aspecto que a mí me interesa más como hepatólogo es cómo la pandemia, cómo este virus ha afectado a nuestros pacientes con hepatopatías crónicas fundamentalmente, tanto desde un punto de vista asistencial como desde un punto de vista directo, y entendiendo por directo lo que les ha ocurrido a nuestros pacientes hepatópatas cuando han contraído la infección. Esta diapositiva es totalmente subjetiva. Resume las preocupaciones de los hepatólogos en marzo. Tenía que elegir 5, pero podría haber puesto 100 perfectamente. Pero yo creo que todos ustedes se van a sentir muy identificados, al menos con estas 5 cuestiones que nos preocupaban. ¿Eran nuestros pacientes o son nuestros pacientes más susceptibles a infectarse por el COVID-19? En caso de infección, ¿tienen un peor pronóstico o aumenta la infección el riesgo de descompensación de una hepatopatía crónica, de una cirrosis? La gravedad de la hepatopatía influye en el pronóstico en caso de verse infectados y, por tanto, debemos tratarlos de una forma diferente. ¿Qué hacemos con la inmunosupresión en las hepatopatías autoinmunes en tratamiento inmunosupresor? Y, desde luego, ¿qué hacemos con el trasplante como procedimiento? ¿Y qué hacemos con los pacientes trasplantados en tratamiento inmunosupresor? Antes de seguir adelante, he de hacer una advertencia general. Y la advertencia general se resume en estos 2 breves artículos de opinión que llaman la atención sobre la creciente preocupación de la calidad de los estudios científicos que se han, no digo publicado, nos han arrasado como un tsunami en estos últimos meses. Yo creo que la mayor parte de nuestros colegas desconocían que existían plataformas para leer estudios prepublicados, entendiendo por prepublicados antes de ser repetidos a una evaluación por pares. Y la necesidad imperiosa de información nos ha llevado a leer todo tipo de artículos y trasladar todo tipo de posibles opciones terapéuticas a nuestros pacientes en base a una calidad científica que objetivamente, en muchos casos, es muy cuestionable. Es por ello que, además de hacer esta advertencia general, no esperen ver en adelante ninguna diapositiva con ningún preprint ni con algunos trabajos incluso publicados que a nivel personal, en lo que podemos discrepar, me merecen muchas dudas respecto a las conclusiones que se pueden extraer.
En cuanto a la primera de las preguntas, si son más susceptibles los pacientes con hepatopatías crónicas para contraer la infección, esto es algo que yo creo que todo especialista, hepatólogo, neurólogo, etcétera, ha buscado, ¿no? Todos hemos buscado el pleiotropismo del COVID-19 y seamos de la especialidad que seamos, hemos encontrado que a nuestros pacientes también les afectaba. Pero a patólogos nos llamaba la atención que los primeros datos comunicados desde China, en la descripción de las características basales de los pacientes se incidía mucho en las alteraciones de las pruebas de función hepática como un evento relacionado con la propia infección, pero destacaba la poca prevalencia de pacientes con hepatopatías crónicas en estas cohortes. Bien es cierto que al principio las cohortes eran pequeñas, en marzo, pero durante el último mes se han publicado ya datos de cohortes muy amplias, y no solo China, sino también de Estados Unidos, en las que realmente la prevalencia de pacientes con hepatopatía crónica con o sin cirrosis es extraordinariamente baja. Fíjense que en la de Nueva York es de tan solo 30 pacientes. En realidad, el 0,4 eran cirróticos y luego había virus B o virus C sin cirrosis que se repartían un 0,1% de la prevalencia. Es decir, más susceptibles aparentemente no parecen, aunque estos estudios lógicamente no están diseñados para responder a esta pregunta. Y en cuanto a la gravedad de la hepatopatía crónica y la hepatopatía crónica en sí como un factor pronóstico, esta pregunta en parte nos la han respondido dos grandes registros internacionales liderados desde Estados Unidos y desde Europa, que han publicado hace poco más de 10-15 días los datos preliminares, pero datos preliminares de tan solo 152 pacientes, y como pueden ver en la gráfica de la izquierda, en la que se refleja la tasa de mortalidad en pacientes con hepatopatía crónica y con cirrosis en función de su severidad de la cirrosis, del Child-Pugh A, B o C, la tasa de mortalidad es significativamente alta, 24% para los Child-Pugh A, 43% para los Child-Pugh B y 63% para los Child-Pugh C. Son muy pocos pacientes, pero son datos muy significativos que, por otro lado, tienen todo el sentido del mundo. Es importante tener en cuenta que la mortalidad en estos casos se produjo por afectación respiratoria, primordialmente. El 78% de los fallecimientos se debieron a complicaciones relacionadas con la infección respiratoria, un 4% con problemas cardiovasculares y un 12% con complicaciones relacionadas con la propia hepatopatía. Y también es destacable que un número no pequeño de estos pacientes no fueron admitidos en las UCIs de los hospitales en los que fueron tratados sin especificar en el estudio los motivos. En la gráfica de la derecha lo que muestra es cómo no solo aumenta la mortalidad, sino como resulta lógico, también aumenta el riesgo de descompensación de su hepatopatía. Y este riesgo no es bajo en los pacientes con Child-Pugh A, que roza el 20%, pero es extraordinariamente elevado, aproximadamente 55-60%, en pacientes con disfunción hepática moderada o severa, un dato muy, muy relevante. En este estudio realizaron un análisis multivariado para identificar factores de mal pronóstico y tras una notable tortura de la regresión logística, porque el número de casos es pequeño, se confirma o parece confirmarse, que la disfunción hepática moderada definida como Child-Pugh B y Child-Pugh C, que es el caso de la severa, incrementan significativamente el riesgo de mortalidad con un ratio de 28 para los Child-Pugh C y de casi 5 para los Child-Pugh B. La obesidad es otro factor predictivo independiente, esto ya lo sabemos también de otros pacientes no hepatópatas, y la edad también. Bien, esto en cuanto a las dos primeras preguntas. A partir de aquí, ¿cómo nos hemos aproximado los hepatólogos a este problema? Nos hemos aproximado de un modo global, es decir, como médicos que tratamos enfermos con patologías hepáticas, y luego de un modo más concreto en problemas específicos, en patologías concretas que afectan al hígado. Esta es un diagrama, una figura preciosa sobre lo que deberíamos esperar de la pandemia cuando ésta se estaba produciendo. Es un artículo que se publicó en Journal of Hepatology y es de los más citados, a pesar de ser de los más especulativos, porque lo que hacen los autores es predecir qué puede ocurrir cuando un sistema sanitario se ve sometido a la presión a la que todos se han visto sometidos por la pandemia. Y lo que predice son 3 olas que afectarán a nuestros pacientes. Una primera y obvia, que consiste en pararlo todo y lo que ello conlleva, parar procedimientos que necesitan los pacientes como trasplantes,
tratamientos complejos, seguimientos más o menos rutinarios. ¿Debido a qué? Debido a que hay que derivar recursos para atender a pacientes con COVID y hay que evitar que nuestros pacientes se vean sometidos al riesgo de infectarse. Una vez que pasa esa primera ola, las decisiones tomadas durante esta primera ola es de prever que produzcan consecuencias en forma de un incremento de episodios de descompensaciones en pacientes cirróticos más graves de lo que veníamos viendo habitualmente. Caídas de lista de espera de trasplante por progresión de enfermedades tumorales, por ejemplo, en lista. Y a más largo plazo, otro tipo de efectos derivados de las pérdidas de seguimiento o de no haber realizado adecuadamente determinados procedimientos que previenen la aparición de complicaciones en enfermos hepatópatas. Algunos de estos efectos ya los hemos podido medir y en el caso de Estados Unidos, la Administración de Veteranos publicó o ha publicado hace unos días un estudio en el que lo que analizan es a nivel de todos los centros de veteranos de los Estados Unidos, comparan el número de ingresos semanales en el año 2019 respecto al año 2020 y separan la parte de la pandemia que para ellos comienza a principios de marzo en dos fases, una precoz que llaman ellos, que es prácticamente todo el mes de marzo, y una tardía, que aparece en morado en la gráfica y que hace referencia a la primera quincena del mes de abril. Como se puede observar, el número de ingresos que hay en picado es algo que hemos visto en nuestros hospitales. Aquí simplemente lo está viendo publicado, pero lo hemos visto en nuestros hospitales. Que hay en picado y hay algunos otros interesantes. Y es que en la fase tardía, a partir del mes de abril, es verdad que sigue habiendo pocos ingresos, pero el número de ingresos que observan se caracterizan por tener un mayor deterioro de la función hepática. Es decir, esta segunda ola del modelo anterior parece que realmente tiene su replicación. Y esta es una impresión que compartimos muchos hepatólogos. Sigue habiendo pocos ingresos, sobre todo en hospitales académicos, probablemente porque están más centrados en el manejo del COVID y tienen más pacientes en sus instalaciones. Las estancias medias de los pacientes son significativamente más cortas que en el año 2019, lo cual puede ser bueno o no necesariamente bueno. Y se producen más altas a domicilio versus centros sociosanitarios por motivos también obvios que podemos entender al considerarse los domicilios lugares más para los pacientes vulnerables. El resto de la aproximación la realizaré en base a un artículo que escribimos un grupo de patólogos internacionales analizando las diferentes recomendaciones de las sociedades científicas, porque ante esta situación cada uno de nosotros buscó soluciones para atender a nuestros pacientes en base a las recomendaciones que se fueron publicando en cascada por todo tipo de sociedades nacionales e internacionales, de patología, de cáncer relacionado con el hígado, de endoscopia, de trasplante, etc. No voy a hacer un desglose completo, pero sí me voy a centrar en en algunas normas generales para el manejo de pacientes hepatópatas, en algunas patologías concretas de nuestros pacientes, algunos elementos de interés como la inmunosupresión, la necesidad o no de endoscopia, el trasplante y el manejo del hepatocarcinoma. En cuanto a las recomendaciones generales que hemos ido aplicando, han sido bastante lógicas, creo que y bastante uniformes. He insistido en hacer telemedicina para evitar que los pacientes vinieran a los hospitales de riesgo. En realidad, casi todos nosotros hemos hecho consultas telefónicas, que no es exactamente telemedicina y es una tecnología mucho más antigua. La consulta presencial en general se ha visto como un factor de riesgo muy relevante y se ha recomendado evitar, pero tampoco se nos ha dicho evitarla en todos o en algunos quizás sí debería mantenerse. Y en este sentido, únicamente las recomendaciones de la Sociedad Americana hacían al menos una sugerencia de que pacientes que desarrollan ictericia o una nueva descompensación de su hepatopatía crónica que nunca se había descompensado previamente o que tienen una alteración analítica definida arbitrariamente como por encima de 500 unidades internacionales por litro, serían pacientes que preferiblemente deberían valorarse presencialmente. Reducir el riesgo enviando las medicaciones de dispensación hospitalaria al domicilio, reducir al máximo la realización de análisis. Nos hemos dado cuenta de que desangramos excesivamente a nuestros pacientes para luego no tomar decisiones y suspender básicamente todas las pruebas que hacemos de rutina, biopsias hepáticas, elastografías, gastroscopias de cribado de varices, ecografías de cribado de hepatocarcinoma, etc. Patologías concretas, incluso hay diferencias dentro de los propios países y no de los continentes. Por ejemplo, en el caso de las hepatitis virales crónicas,
Los pacientes que ya estaban en tratamiento se ha recomendado que lo continuaran y así ha sido, pero incluso en nuestro país hay discrepancias respecto a si hemos iniciado nuevos tratamientos o no durante esta fase de pandemia, debido a que no había nada escrito y hemos tenido cada uno de nosotros que tomar decisiones sobre la marcha. En Estados Unidos, por ejemplo, sí que se ha recomendado expresamente no iniciar nuevos tratamientos hasta que pase el pico de la pandemia. Los pacientes con esteatopatitis no alcohólica, que son probablemente los de mayor riesgo en caso de verse infectados, no tanto por su hepatopatía como por sus comorbilidades metabólicas, su sobrepeso, etcétera, han tenido un problema añadido, y es que, como todos saben, estos son datos estadísticos, todos hemos aumentado de peso medio durante la pandemia, aunque probablemente todos lo neguemos, y sí que hay que tener cuidado con el ruido generado por muchos estudios, sobre todo asiáticos, al respecto del riesgo de la esteatopatitis no alcohólica, ya que sus criterios de identificación de los pacientes, de diagnóstico de los pacientes, son, en el mejor de los casos, muy cuestionables. La hepatopatía por alcohol, probablemente veremos un repunte según las predicciones de estudios, sobre todo británicos, estadounidenses, y también por los datos estadísticos de compra de bebidas alcohólicas en todos los países europeos. Y en cuanto a las hepatopatías autoinmunes, la mayor duda ha sido la de qué hacer con su tratamiento autoinmune, con su tratamiento inmunosupresor, perdón. La recomendación general ha sido mantenerlo, dado que la suspensión pondría en riesgo a nuestros pacientes, pero el único protocolo realmente estructurado que evita al respecto es este de hospitales italianos y alemanes, que de un modo muy gráfico, estratificando los pacientes en función de si la enfermedad es aguda o crónica y si son cirróticos o no, realiza una serie de recomendaciones que básicamente se resumen en: no suspendan el tratamiento inmunosupresor, eviten en lo posible acudir a los hospitales si están estables, si tienen una medicación que la tienen que recoger en el hospital, hagámosela llegar a casa para reducir ese riesgo. En caso de que sean debuts de hepatopatías autoinmunes o que pensamos que son hepatopatías autoinmunes, la recomendación es evitar en lo posible la realización de una biopsia para confirmarlo y comenzar con un tratamiento inmunosupresor empírico, si es posible, fuera del hospital en todo momento y con un seguimiento telemático. Aquellos pacientes con cirrosis y enfermedad crónica pero compensada, el mensaje es el mismo: mantengan su tratamiento, mantengan medidas de precaución y eviten venir al hospital. Y aquellos pacientes cirróticos con sospecha de estar desarrollando una hepatopatía autoinmune de nuevo, son pacientes que tienen un riesgo mucho más elevado, en los que sería conveniente valorarlos en el hospital, iniciar el tratamiento, pero en circuitos, a ser posible, siempre limpios. Algunas de las sugerencias que se han realizado durante esta fase son bastante curiosas. Esta, por ejemplo, es respecto al cribado endoscópico de varices esofágicas en una de las regiones de Canadá, en Alberta, de ahí el nombre del protocolo de Alberta, en la que, ante el riesgo obvio para pacientes y profesionales sanitarios de las gastroscopias por el riesgo de transmisión, lo que plantean estos autores es un protocolo en el que aquellos pacientes que probablemente pudieran tener varices esofágicas, se difiera la endoscopia y se inicie empíricamente tratamiento con betabloqueantes. No los mismos betabloqueantes ni a las mismas dosis si los pacientes son cirróticos compensados o descompensados, como pueden ver en la parte izquierda de la gráfica. Y aquellos pacientes que están realizando tratamiento profiláctico ya establecido con ligadura endoscópica, si es posible, realizar el cambio a betabloqueantes, realizarlo y más adelante valorar si es necesario continuar con procedimientos endoscópicos. Como digo, es una acción bastante interesante y que puede dar lugar a un profundo debate. En cuanto al manejo de pacientes con hepatocarcinoma, sabemos que el cáncer es un factor de mal pronóstico en pacientes con COVID. Hay un acuerdo generalizado de todas las sociedades científicas en suspender temporalmente el cribado pero por cuánto tiempo ya es otra cuestión. Las guías americanas recomiendan entre 2 y 3 meses, las europeas lo dejan al criterio de los facultativos. Hay diferencias en cuanto a mantener las indicaciones de tratamiento curativo. Algunas guías son muy proactivas en que se sigan realizando tratamientos quirúrgicos, radiofrecuencias, trasplantes, mientras que otras, como la ILCA, la Internacional de Cáncer de Hígado, son más prudentes y valoran la posibilidad de utilizar quimioembolizaciones como terapias puente hasta que puedan ser sometidos los pacientes a una cirugía o un trasplante o una radiofrecuencia en un momento más seguro. Los tratamientos sistémicos hay bastante acuerdo, excepto en la utilización de inmunoterapia, que se ve como un posible desencadenador
de una tormenta de citoquinas, aunque la evidencia al respecto sea mínima. En estos pacientes es importante la participación en ensayos clínicos porque con frecuencia se ven sin opciones terapéuticas y aunque los ensayos clínicos se han detenido prácticamente en todo el mundo, en algunas regiones de Italia han continuado en pacientes con cáncer de hígado y lo han conseguido hacer de una forma segura, en circuitos limpios, a pesar de la situación en la que se vio Lombardía, que es en la que se diseñó este protocolo. Muy brevemente, en relación al trasplante, ¿qué hacemos en el pretrasplante? Suspendemos los programas temporalmente, en función de criterios que se nos puedan ocurrir a cada uno. Le queda un minuto. O tenemos una reducción en la que prioricemos hepatitis fulminantes, disfunción hepáticas severas o cánceres que estén rozando criterios de exclusión. En las inquietudes post-trasplante son las mismas que nos planteamos en relación a los cirróticos. Y lo cierto es que el problema está en que mientras uno hace todas estas reflexiones, la pandemia llega. Y lo que se produjo en España es que antes de que nadie tome ninguna decisión, se nos vino sobreimpuesta en la realidad de este descenso brusco en la realización de trasplantes, de todo tipo de trasplantes, y en la gráfica de la derecha en naranja de trasplantes hepáticos. ¿Tienen los trasplantados un mayor riesgo? Pues depende. La realidad es que estudios iniciales de la zona de Lombardía mostraron una mortalidad muy baja, el 3%, y fundamentalmente en pacientes con seguimientos a largo plazo, y no observaron mortalidad en pacientes más recientes. Y un estudio norteamericano, publicado hace menos de una semana, ve lo contrario, ve que la mortalidad es alta cuando los pacientes se ven infectados y que da igual el tiempo de evolución porque de estos 7 fallecidos, 2 eran trasplantados en menos de un año. ¿Y ahora qué? Pues ahora reiniciar la actividad en hepatología. Simplemente lo pongo como referencia para que la revisen porque cada una de estas fases puede evolucionar de forma diferente en cada uno de nuestros centros. Así que para concluir, ¿qué hemos aprendido además de para improvisar y respondiendo a las preguntas? Pues que los pacientes con hepatopatías crónicas no necesariamente son más susceptibles a infectarse, pero que en caso de infectarse parece que tienen un peor pronóstico y un mayor riesgo de descompensación, que la gravedad de la hepatopatía parece influir, como por otro lado cabía esperar, la inmunosupresión debe mantenerse, porque la necesitan los pacientes, y que en relación al trasplante básicamente tenemos que mantener la calma y ser flexibles. Y que lo que nos espera, y esto es ya la última diapositiva, pueden ser 2 situaciones. Un escenario negativo, haber un nuevo episodio de transmisión intracomunitaria descontrolada, ya sabemos lo que conllevaría, o más bien un escenario positivo en el que vayamos retomando la actividad ordinaria, conviviendo con brotes limitados y tengamos que abordar la situación de nuestros pacientes en la segunda y tercera hora. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que estamos fuera de tiempo, pero me gustaría mucho hacerles al menos una pregunta a cada uno con una respuesta rápida porque hemos recibido cantidad de preguntas a través del aplicativo y me sabe mal no dar la oportunidad de oír su opinión. Entonces, empezaremos por el doctor Miró. Una de las preguntas que he recibido es en qué momento, tras el inicio de los síntomas, se debe dar los antivirales. En concreto, hablan del remdesivir. Yo quizás añadiría también, tenemos que pensar en tratamientos orales que se puedan administrar desde la primaria para empezar rápido el tratamiento. Bueno, esta es muy buena pregunta y motivaría además que discutiéramos mucho. Es decir, el tratamiento antiviral en pacientes que ingresan en el hospital debe iniciarse de forma inmediata. Y el que tenemos ahora el primero que ha demostrado eficacia es el remdesivir. Tiene la pena que es un tratamiento intravenoso que se da entre 5 y 10 días. Parece que 5 días funciona igual. La gran esperanza que teníamos nosotros con la hidroxicloroquina, que es el tratamiento oral, o el lopinavir, ritonavir, la primera no ha demostrado eficacia en paciente hospitalizado, en paciente grave, y además se acompaña de un exceso de toxicidad. Por tanto, en paciente hospitalizado no se recomienda. Hay ensayos clínicos en pacientes leves que están en marcha, que están en la comunidad, y vamos a ver qué resultados hay. Y con respecto al lopinavir, ritonavir, también el único ensayo clínico no ha demostrado eficacia y parece que un tratamiento muy precoz, que es cuando hay virus, podría tener cierto beneficio clínico. Hay que esperar a otros estudios para ver exactamente si esta señal se confirma o no. Comentario final. En la primaria hay mucha gente mayor, ¿vale? Hay mucha gente que tiene comorbilidades y como medicación, que es la gente que tiene un peor pronóstico. La hidroxicloroquina tiene el problema del QT y no debería darse si no hay un electrocardiograma previo y no hay monitorización, y esto dificulta el seguimiento.
Y el lopinavir-ritonavir tiene muchísimas interacciones farmacocinéticas. Es uno de los inhibidores más potentes del citocromo P450. Por tanto, en pacientes frágiles con muchas comorbilidades y demás, tampoco estaría indicado. Es decir, ahora mismo estamos huérfanos de un tratamiento oral para poderlo dar en la comunidad con seguridad y eficacia. Muchísimas gracias. De acuerdo, la siguiente pregunta es para el doctor Delgado y preguntan, ¿cuál es su opinión sobre las pruebas diagnósticas en los pacientes asintomáticos para decidir los circuitos asistenciales? Es decir, estas PCRs que estamos haciendo antes de las endoscopias, por ejemplo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que estamos en un momento especial en el que seguramente hay una cierta indicación de obtener información, o sea, una cierta sobreactuación para asegurarnos las zonas limpias y asegurarnos que tenemos pacientes y tenemos zonas del hospital en el que con la mayor probabilidad no hay pacientes infectados. Desde ese punto de vista me parece que puede haber una cierta base para realizar estas pruebas. Realizar estas pruebas en un contexto de baja prevalencia de la infección a largo plazo me parece más discutible y aunque claramente puede haber transmisión a través de pacientes asintomáticos, yo creo que el diagnóstico siempre tiene que estar relacionado en general con la sintomatología. Pero entiendo que en este momento especial puede tener una justificación realizarlas. De acuerdo, muchas gracias. Sigo con el doctor Monkemüller. Muchísimas personas han preguntado sobre la capacidad infectiva del virus a través de las heces o por vía oral, es decir, la transmisión fecal oral. ¿Hay alguna evidencia sobre esto? No, hasta el momento no existe ninguna evidencia clara que se transmite por vía fecal oral, específicamente porque no se ha logrado aislar el virus. Nuevamente, los postulados de Koch solo en una paciente se logró demostrar. Pero en los coronavirus que ya se conocían de antes, el OC, el HKU y el NL, también es muy difícil cultivarlos, pero se pueden transmitir por vía oral. Y recordemos, este virus entra por la nariz y la boca, hay receptores C2 en la nariz y en la boca, y no solo es por vía respiratoria, sino que es también por tocarse con las manos, por fomites. Y como le decías, en el inodoro, en los baños, hay virus que se secó. Puede ser, para mí, una posibilidad, pero que sea una transmisión tipo Salmonella, E. coli y otros virus clásicos, otras bacterias clásicas como rotavirus, no lo creo, no lo creo. Más como fomite. Muy bien, gracias. Y ya por último, para el doctor Tournés, quizás enfocando en estos aspectos de haber dejado de lado algunos pacientes con patologías graves, estando todos tan enfocados en el COVID. ¿Hemos hecho algo mal? ¿Tendríamos que hacerlo mejor si viene otra ola de la enfermedad? No abandonar o quizás no infundir tanto miedo a nuestros pacientes, pues por ejemplo con cirrosis y darles unos circuitos seguros para consultar y no complicarse más en sus domicilios. ¿Qué le parece? Eso lo tenía que dar una ponencia. Esto parece casi el título de la segunda para responder. A ver, yo creo que dejar de lado, no hemos dejado de lado a los pacientes. Una de las características no solo de los sino de todos los digestivos es que hemos mantenido un nivel de actividad y de seguimiento de nuestros pacientes muy elevado. Cada uno de nosotros lo ha visto en nuestros hospitales. Se han mantenido los seguimientos de forma telefónica o telemático de la práctica totalidad de los pacientes, con lo cual, hombre, de lado no han quedado. Es verdad que hemos intentado reducir al máximo sus riesgos y lo hemos tenido que improvisar sobre la marcha. En caso de que volviéramos a vivir una situación parecida, lo que hemos ganado es que hemos aprendido muchísimas cosas sobre cómo seguir prestando asistencia a nuestros pacientes, reduciendo sus riesgos, cómo crear circuitos limpios en los hospitales y cómo identificar pacientes más frágiles, más vulnerables, con un mayor riesgo de, en caso de infectarse, tener una evolución desfavorable. No hay, como digo, un único consejo que dar, sino
más bien una ponencia entera sobre propuestas que podríamos llevar a cabo, pero creo que estamos razonablemente mejor preparados que antes de esta pandemia para afrontar una situación similar que yo personalmente creo que afortunadamente no vamos a tener que afrontar. Ojalá. Bueno, pues daros a todos los ponentes las gracias. Han sido unas ponencias fantásticas y nos ha faltado tiempo para todas las preguntas que teníamos. Bueno, intentaremos haceroslas llegar de algún otro modo. Gracias a todos y seguimos con el Congreso. Mucho éxito. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Gracias. Gracias a todos.